Hay algunos que ven las medias móviles como soporte y resistencia. Hay otros que dicen, mira, yo compro cuando cierta media móvil o EMA supere a la otra media móvil y EMA, la cruce. Acá, por ejemplo, se puede ver que fue soporte de gran parte del movimiento la EMA de 10. Pero, por ejemplo, si podemos ver acá, poco antes, antes del, como el 2021, la EMA de 20 también fue soporte, mucho, más que el movimiento que vino después. O sea, fue soporte acá, 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 miren cómo fue soporte. Soporte acá, soporte acá. También la EMA de 10 en varias partes, pero lo que voy yo, en esto quizás hubo correcciones un poquito más profundas, y ahí ayudó un poco la EMA de 20. Bienvenidos sean todos a Negocios Invertidos, el programa dedicado a los negocios, emprendimientos e inversiones. Para los que se van sumando a nuestra comunidad, mi nombre es Ricardo y me acompaña hoy día mi coanfitrión Pablo. ¿Cómo estamos, Pablo? Tú, Ricardo, como a todos. Bien, todo bien por acá. Vamos hoy día a volver a una sección que la teníamos un poco botada, que se llama Aprendiendo a Invertir. Para los que ya han visto algunos capítulos, puede que lo entiendan o entiendan qué es lo que queremos hacer. Vamos a ir repasando aspectos básicos de las inversiones. No vamos a entrar mucho en detalle, pero vamos sí a ver algunos conceptos que para algunos quizás sí sean básicos, para otros les ayude a revisar cosas que han olvidado y para otros aprender cosas nuevas y de esa manera poder ir mejorando nuestras inversiones. Hoy día, Perfecto. hoy día vamos a hablar respecto del análisis técnico. En concreto, hemos explicado anteriormente cuál es la diferencia entre el análisis fundamental, el análisis técnico, cómo se utiliza, pero hoy día vamos a ver como la parte macro de qué es lo que es el análisis técnico. Vamos a ver algunos elementos y vamos a revisar gráficos para entender qué es lo que son todas esas líneas, esos números, las subidas, las bajadas, el color verde, el color rojo. Así que Pablo, por favor, ahí enséñanos cómo podemos ir mejorando esta técnica de inversión. Sí, esto es netamente para gente que sabe análisis técnico, es bien básico, como dice Ricardo, en la sección de aprendiendo a invertir, y es más que nada pensado quizás en gente que puede que haga análisis fundamental, nunca le ha interesado mucho el análisis técnico porque no sabe o no se ha interiorizado, y quisiera quizás empezar a ver ciertas cosas y tomarlas para complementar el análisis que hacen ellos. Creo que nunca está de más saber. Como siempre digo, mientras más información uno tenga, es mejor, creo yo. Ujú. Em, Este no es un resumen de mercado, pero para que se entienda sí, también. Bueno, para los que también lo que nos están, los que se van uniendo de a poco, nosotros también intentamos de hacerlo de manera semanal, y si no, lo hacemos por último de manera quincenal, pero hacemos también una revisión de índices y del mercado, eh, usando harto análisis técnico, y aquí también poco queremos explicar para que se entienda bien qué es lo que van significando todas estas líneas y todos estos colores. Una breve definición, que es lo que era el análisis técnico, es este análisis, ¿cierto? Que se basa, o se centra, mejor dicho, en el comportamiento del mercado a través de patrones de precio y los gráficos. Se basa en datos históricos para predecir el precio futuro de un activo. Es una herramienta útil para identificar tendencias a corto plazo y oportunidades del trading. Por eso que Pablo, que también le gusta harto el análisis técnico, y eso es más que nada lo que vamos a ver hoy día. Así que ahora sí, Pablo, si podemos comenzar a revisar estos temas. claro, como dice Ricardo, bueno, acá el análisis técnico uno ve netamente lo que es el precio. Uno obviamente puede utilizar ambas cosas, sino que complementar tanto un análisis de precio con un tema fundamental y ver la historia de la empresa. Ahí ya va dependiendo de cada uno. Si nos vamos a lo que es el análisis técnico, cada una de estas velas que también pueden ser barras, hay distintos tipos de visualizaciones de precios. A mí me gustan las velas japonesas porque cada vela va dando ciertas connotaciones, quizás alcista o bajista, pero hay que tener ojo porque al momento de invertir hay que tener ojo con la vela en específico, no necesariamente por una vela uno va a tomar una decisión de inversión. Esa vela tiene que estar asociada a una estructura de precio. O sea, esa misma vela, bajo distintas estructuras de precio,
puede corresponder a distintas cosas. A eso voy. Claro, aquí, en Suena este medio caso, enredado, pero claro, en este caso la vela nos representa el movimiento que tuvo este activo bueno, en este caso Pablo lo está viendo en día, el movimiento que tiene ese activo en ese día, si sube o si baja el precio. pero Si está en claro, rojo, es que antes de eso, esta vela representa cada día, pero también uno puede, por ejemplo, ponerlo en semanal. semana, Y claro, claro, y esta vela representa lo que es el movimiento de la semana. O sea, la exactamente, semana del 30 de junio del 2023, por ejemplo. O uno lo puede poner mensual. claro. Eh, y esta es la barra de todos los meses. Claro, Entonces, la diferencia de los colores, el rojo se da cuando el precio partió en alto y terminó ese día o esa semana o ese mes, dependiendo de lo que están, el periodo que estén viendo, terminó en un precio menor. Si es verde, ujú, comenzó en un precio menor y terminó ese día o esa semana, ese periodo, en un precio mayor. claro, depende mucho de, o sea, lo único que influye es dónde parte y dónde termina y porque, ojo, que no necesariamente porque es rojo ese día eh, se tuvo un rendimiento negativo. Simplemente el rojo quiere decir que desde el momento en que parte el mercado, porque ojo que también hay un premercado, entonces puede ser que el precio haga un gap up y que parta más arriba de donde terminó el día anterior. Voy a hacer un ejemplo para que no se, para que se entienda mejor al final. Por ejemplo, tenemos esta vela, está acá. Si lo vemos arriba, esta vela es roja, pero el movimiento durante, que esto es mensual, el movimiento de diciembre del 2021 en realidad fue un más 1,02% en el Nasdaq. ¿Por qué está rojo? Porque esta vela, el mes de noviembre, había terminado acá cerca de los 300, ahí terminó en 393,82 y partió el mes. Aquí ustedes arriba pueden ver en TradingView todo lo que son los números exactos. Acá arriba aparece, por ejemplo, la O de Open, la H de High. ¿Cuál es el Open? Es cuando inicia el mes, en este caso. El High es el punto más alto del mes. La L de Low, que es el punto más bajo del mes. Y la C de Close, que es donde cierra el mes. Ah, buen Entonces, si dato. podemos ver, Yo siempre veía ahí claro, los números, intentaba chuntarle. ajá. Claro, el mes cerró, por ejemplo, en 393,82 y aquí vemos que el Open en 398,28. Entonces, abrió más arriba de lo que cerró el mes anterior. Claro, Eh, y a su vez cerró en 397,85. O sea, si uno compara desde que abrió, del momento que abrió y donde cierra, fue negativo. Pero si uno lo compara con la vela anterior, fue positiva. claro. ¿Ya? Entonces eso hay que entenderlo. Ahora, más allá de eso, lo que hay que entender es que va contando una historia en el sentido de, por ejemplo, eh, para poner el ejemplo acá, esta vela que abre en 364, eh, acá, abre acá, durante el mes se movió por este sector. O sea, durante el mes estuvo un poco más arriba de donde abrió, dejó esta mecha, bajó, dejó esta mecha acá y termina cerrando acá. Y el cuerpo de la vela al final, lo que mide es la apertura y el cierre. Eso es lo que mide. Eh, y lo que son las mechas fue movimientos que tuvo durante ese periodo que dicta la vela. Es decir, si estamos viéndolo mensual en el mes, si estamos viéndolo en el día, fue el movimiento durante el día. ¿Qué otra cosa te va diciendo esta vela? Que, por ejemplo, hubo un poder comprador acá. O sea, se pueden ver, dejó un rastro acá bastante importante. Aquí hubo gente que salió a comprar acá y dio soporte acá. Eh, Ahora, por ejemplo, si nosotros lo tenemos mensual, si uno lo pone, se puede poner gráficos de 5 minutos y darle estructura a gráficos de 5 minutos, eh, los movimientos en general son más, los movimientos en general no tienen la misma fortaleza que un gráfico de mensual o semanal para ver tendencias, sobre todo tendencias de alto plazo, de largo plazo. O sea, si alguien quiere hacer scalping, perfectamente lo puede hacer en un gráfico de 5 minutos, de 1 minuto incluso,
pero las tendencias o las figuras que se formen con este análisis no quiere decir que vayan a perdurar en temporalidades bastante más altas, como son el mensual o el semanal. Entonces, si uno está invirtiendo en semanal, o sea, si uno está invirtiendo a largo plazo, quizás le conviene más ver semanal o incluso mensual. Si uno ve el semanal, y ya yéndonos a lo que es el análisis técnico, lo que hicimos el análisis de mercado. Si uno borra estas líneas, por ejemplo, borra esto de acá, tú te puedes dar cuenta que cuando uno lo pone en semanal, que se ve, en general el semanal muestra bastante más claro las tendencias de más largo plazo. O sea, se puede ver claramente que acá al precio le costó superarlo. Y estamos hablando en semanal. O sea, acá varias semanas lateralizó hasta que logró romper hacia abajo. Fue como que tomó impulso para volver a subir. Y después este mismo sector fue soporte. O sea, si ustedes pueden ver que acá fue soporte, acá fue soporte, acá fue soporte. Entonces, perfectamente uno puede crear una línea acá. Y yo siempre digo, más que la línea, ver un sector que eh, uno vea que el precio puede actuar como soporte. Eh, Pablo, cuando hablamos de los conceptos de soporte y resistencia, ¿a qué nos referimos específicamente? en este caso, por ejemplo, si uno crea esta línea, uno está viendo acá el precio, acá, ¿no es cierto? Que nosotros vemos que el precio no logra superar esta zona. Pongámosle 448 aprox, Ujú. pero que más que el precio es una zona. Entonces no lo puede superar, se dice que es una resistencia. Cuando uno está partiendo, en general es como que más difícil poner las líneas y ver cuál es soporte y resistencia, así que tranquilo porque es normal. Cuando ya uno lleva muchos años o meses viendo gráficos, ya como que se hace más natural y uno ve el gráfico y al tiro más o menos ve cuáles son las zonas de resistencia y de soporte, pero al comienzo es como ya, ¿y dónde pongo las líneas? Que alguien me enseña a poner las líneas. Eh, Tómenselo con calma en general, quizá mi consejo, o como yo partí, fue ir viendo temporalidades más altas, que las líneas son más marcadas y son más fáciles de seguir y de ver. Entonces, como digo, acá había una resistencia semanal, se logra romper, y toda resistencia que se rompe después se transforma en soporte. Muchas veces, no, por eso que hay que tener ojo también, porque y sobre todo hoy en día se producen hartas rupturas falsas. ¿Y cuáles son las rupturas falsas? Es que eh, todos saben que acá hay un soporte, se rompe esto, acá seguramente hay muchos stop loss o mucha gente que ve esta zona, dice, ah, se rompió este soporte, voy a vender, y acá se aprovecha también mucha gente de salir a comprar. Entonces, se rompe acá, mucha gente sale a vender, pero también mucha gente sale a comprar acá y termina recuperando la zona de soporte. Entonces, esto también se llama una trampa también, una trampa. Hay que tener ojo con eso. Y ojo, Después sí actúa como soporte. y ojo también para saber identificar oportunidades, si es que sea algo. Claro, ahí depende de la estrategia de cada uno. Claro. Eh, pero a lo que voy yo, que no todo soporte que se rompa significa vender o no todo precio que llega a soporte significa comprar. O sea, va más allá de eso. No es tan simple, sino Claro, sería bastante fácil sí. el ganar dinero en la bolsa con análisis técnico. Y después actuó como soporte, que es que el precio acá rebotó, el precio acá rebotó. Eso es como lo básico. Uno a su vez puede crear línea de tendencia. O sea, yo puedo ver acá perfectamente, por ejemplo, puedo marcar acá que había una línea de tendencia bajista. De hecho, acá se puede crear paralelo, más o menos a la rápida. Ustedes pueden ver que parte acá y va rebotando en este paralelo hasta que lo logra romper y puede seguir su camino. ¿Se llama eso un canal Eh, o cómo se le llama eso? Es que depende, hay veces que son canales, hay veces que son bull flag, que es lo que explicaba, que al final Claro. da una probabilidad de que si se rompe, si tiene una tendencia alcista y hace un movimiento con una cierta cantidad de grados hacia abajo, porque no es cualquiera, no es un movimiento hacia abajo como cualquiera, con una cantidad de grados y con una cierta estructura, se puede llamar bull flag, que es como, al final, sanamente el precio baja para después volver a subir. Un poco eso. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Pero no quiere decir que siempre vaya a ocurrir así. Claro, Puede ser eso. así. Claro, eso voy.
En este caso rompió hacia arriba y siguió su movimiento alcista. Eh, Ahora, ¿qué dice que un movimiento sea alcista o bajista? Para partir como de también de lo básico, y que también lo hablamos una vez con Ricardo, también depende de la temporalidad que uno vea, porque en una temporalidad corta, por ejemplo, en el diario, yo puedo creer que se está bajista, pero en un largo plazo, como en un semanal o mensual, se sigue respetando el patrón alcista. Entonces, también hay que tener ojo con que el mercado está alcista o bajista, hay que tener ojo con la estructura y depende del trader, pero en general, o cuando se dice que está en una corrección, o cuando está en un bear market, que al final depende de cuánto el porcentaje de bajada te define si es una corrección pequeña o si es un mercado, un bear market. Eh, Buenísimo. un- Hay claro, un porcentaje técnico, no me acuerdo exactamente ahora. Y si sube, Eh, es un bull market, ¿o no? claro, un bear market es un mercado bajista que baja y, de hecho, este de acá, 2022, fue un mercado bajista. Ustedes pueden ver que después del COVID tenemos este mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, y va haciendo cada vez máximos mayores y mínimos mayores también. Claro. Hasta acá, que hace este máximo y de ahí cae, hace un mínimo menor, No. máximo menor, mínimo menor, máximo menor, Rompe el mínimo menor. soporte que tenía, rompe el soporte que tenía ella a fines del 2021, ¿cierto? Y el 2022 empieza con un bear market, o sea, Claro, no, acá se podría ver como un pequeño soporte que claro, después se transforma en resistencia. Eh, Podemos ver acá, por ejemplo, una zona que también fue como un doble piso que se llama. Hay distintos conceptos de análisis técnico ahí, pero con calma, no es necesario que se aprendan todo lo que... Pero hay muchas veces que el mercado llega al suelo para después seguir en una estructura que se llama doble piso, que es que, eh, o double bottom en inglés, que el mercado llega acá, que está haciendo mínimos más bajos, como ven, mínimos más bajos, hace este rebote y acá, al bajar de nuevo, no hace un mínimo más bajo, sino que pega en este soporte y vuelve a subir. ¿Se ven? Es como una estructura aquí, un doble piso, pum, y después un rebote, vuelve. Un rebote. Y de hecho ahí marcó el fin del bear market. Eh, Uno también podía aquí poner una estructura, claro. una línea de tendencia bajista que era bastante clara y después se rompió. Ahora, hacer los gráficos y mirar todo esto como ex post, se ve todo muy fácil y es como, pero si era muy obvio que terminó ahí el mercado bajista. Créanme que cuando están metidos ahí adentro, no es tan Sí, fácil. no. No Pablo, es tan fácil. qué son las medias móviles que tú lo mencionas harto y de repente uno puede que no entienda bien eso? ¿A qué te refieres cuando mencionas las medias móviles de 5 de 10? Por ejemplo, la media móvil de 200, que este punto de acá, estamos en esta vela, que estamos en semanal, semana del 10 de julio del 2023. Tenemos que la media móvil, que también aparece a la izquierda de 200, es 298,88. ¿Qué significa eso? Que si uno saca el promedio de los 200, de las 200 velas hacia atrás, el promedio da ese número. ¿Ya? Esa es la media móvil simple. También hay una que se llama la media móvil exponencial, que lo van a encontrar como la media móvil simple, en general la SMA, que es la más típica, la vamos a utilizar, y hay otra que es la EMA, que es la media móvil exponencial, que lo que hace es que saca el promedio también, por ejemplo, la EMA de 200 saca el promedio de los 200, de las 200 velas anteriores, pero le da le da mayor ponderación a las últimas velas. Entonces, menor ponderación a las más antiguas y mayor ponderación a las más nuevas. En este caso, yo, por ejemplo, tengo la EMA de 10. ¿Y para qué sirven las medias móviles? Ahí ya depende del estilo de cada uno. Hay algunos que ven las medias móviles como soporte y resistencia. Hay otros que dicen, mira, yo compro cuando cierta media móvil o EMA supere a la otra media móvil y EMA, la cruce. Entonces, el cruce de ciertas medias móviles te va dando indicios de compra o venta. Eh, pero, por ejemplo, en este caso podemos ver cómo.
esta es la EMA de 10, la naranja, eh, pueden ver que va siendo como una especie de soporte del movimiento. Acá se rompe, que fue una corrección bastante grande. Después sigue el movimiento, acá fue soporte, acá fue soporte, acá fue soporte, se rompe de nuevo, pero se recupera a las 2 sesiones y vuelve a ser soporte. Eh, para terminar solamente, acá por ejemplo se puede ver que fue soporte de gran parte del movimiento la EMA de 10, pero por ejemplo si podemos ver acá, poco antes, antes del, como el 2021, la EMA de 20 también fue soporte, más que el movimiento que vino después. O sea, fue soporte acá, 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 miren cómo fue soporte, soporte acá, soporte acá. También la EMA de 10 en varias partes, pero lo que voy yo, en esto quizás hubo correcciones un poquito más profundas y ahí ayudó un poco la EMA de 20. Más allá que en esta fue un movimiento quizás eh, bastante más expansivo eh, y que no llegó, las correcciones no llegaron a tocar tanto la EMA de 20. Eso quería dar a recalcar. Perfecto. Y esa además va cambiando en virtud del periodo que uno revise, porque si tú lo estás viendo en semanas, son las últimas 20 semanas o 10 semanas, si uno lo vendía. Claro, entonces, claro, y si ocurre una nueva semana acá, al final se va a borrar la última semana que se tomó el día anterior o semana anterior y se agrega la nueva y así se va haciendo este promedio. Y así Perfecto. se van construyendo estas líneas. Oye, una última pregunta. Esas barras que uno ve abajo, que es el volumen, pero para que se entienda, ¿qué son esas barras que están abajo? ¿Qué significan? Claro, el volumen y al final al final mide las cantidades o montos de transacciones de distintos instrumentos el que uno elija. Que va diciendo un poco si es que hay un día, se ve por ejemplo en la bolsa chilena hay muchas veces que se transa, sí, la nada, tiene un volumen bajísimo. ¿Lo puedes Eh, señalar ahí en la pantalla para que la ah, gente que está viendo el video? acá, Ahí abajo, esas barras. acá. Y el volumen, hay gente que no lo ocupa, o sea, me acuerdo que entrevistamos, por ejemplo, a Esteban, en ese minuto no lo ocupaba, quizás ahora lo ocupa, no sé, pero cuando lo entrevistamos a Esteban Campos, me acuerdo que él dijo no, que la verdad que él no veía tanto el volumen, hay otras personas que sí lo ocupan, y cómo lo ocupan también depende de cada uno. Eh, por ejemplo, hay algunos que buscan que el volumen en los breakouts, por ejemplo, cuando rompe cierta resistencia, buscan que el volumen sea o esté sobre un cierto umbral de etcétera. Pero aquí podemos ver también el promedio del volumen. Esta línea negra indica el promedio del volumen. Entonces, eh, eso se la agregué yo en TradingView porque, claro, también me permite ver más fácil qué días hay un volumen superior al promedio. Hay algunos que dicen que la verdad o sea, como digo, hay gente que no pesca el volumen, y puede decir como si hay un día de poco volumen por ejemplo el índice sube mucho o una acción sube mucho, para ellos es irrelevante, o sea, ellos siguen solo el precio, y para otros pueden decir, mira, la verdad que desconfío un poco de este movimiento porque no había tanto volumen. Entonces ahí ya depende del estilo de cada uno, pero es un poco qué significa y más o menos para qué se usa. No Perfecto. sé si hay No, alguna otra duda. quedó clarísimo, vimos estas cosas. No, si tienen preguntas, pueden hacerlas en los comentarios. También nos gustaría avisarles que, bueno, para los que ya saben, nosotros tenemos la forma en que se transmite este programa, se hace principalmente en YouTube, pero también se hace a través de Spotify. Y Spotify solemos nosotros subir solamente los episodios de contenido más largo, entrevistas o cuando hay un contenido un poco más extenso. Bueno, a partir de este video en adelante van a empezar a subirse todos de igual manera, igual como se suben en YouTube, también se van a empezar a subir a Spotify. Ya para que si les acomoda mejor o si les acomoda ver nuestro contenido a través de Spotify, también lo pueden hacer de esa manera y así no se pierden ningún episodio que vayamos subiendo. Ujú. Así que eso, Pablo, Perfecto. muchas gracias por tus explicaciones y nuevamente si les gusta este contenido, denle un me gusta y suscríbanse a nuestra creciente comunidad. Nos estamos viendo en otro Vale. capítulo. Cuídense, chao, chao.